Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Bar Baktas y Yamur Yüksel protagonizan el momento más inesperado del año. ¿Qué llevó a Bar a presentarse frente a la casa de Yamur con un enorme cartel que decía Beni Affet? Les contamos todos los detalles impactantes ahora mismo. Bar Baktas y Yamur Yüksel, una de las parejas más comentadas del último año, han sorprendido a todos con un giro inesperado en su historia de amor. Tras su separación reciente, muchos pensaban que la relación había llegado a su fin definitivo. Sin embargo, lo que ocurrió hace apenas unas horas dejó a todos boquiabiertos. Según testigos, Bar no pudo más con el remordimiento y decidió dar un paso valiente para recuperar el corazón de Yamur. El famoso actor fue visto llegando al barrio donde vive Yamur Yüksel, llevando consigo un enorme cartel que decía en letras grandes y claras, Beni Affet, que significa perdóname en turco. Vestido de manera sencilla pero visiblemente emocionado, Bar permaneció frente a la casa durante más de una hora, esperando a que Yamur saliera. Una vecina, testigo del momento, comentó, nunca habíamos visto algo así. Bar estaba muy serio y parecía realmente arrepentido. Todos estábamos expectantes. Finalmente, Yamur Yüksel apareció en la puerta. Al ver a Bar sosteniendo el cartel, no pudo contener sus lágrimas. La actriz, visiblemente conmovida, se acercó lentamente mientras decía, Bar, ¿qué estás haciendo aquí? No esperaba esto de ti. Bar, con la voz quebrada, respondió, Yamur, me equivoqué. Lo he pensado mucho y no puedo seguir sin ti. Por favor, perdóname. Estas palabras hicieron que Yamur se llevara las manos al rostro, intentando ocultar su emoción. La escena fue tan intensa que algunos vecinos también se emocionaron hasta las lágrimas. Aunque Yamur no dio una respuesta clara en ese momento, su reacción dejó entrever que aún hay sentimientos fuertes entre ambos. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente antes de entrar nuevamente a su casa, dejando a Bar en la puerta con la esperanza en sus ojos. Desde que se hizo público este emotivo encuentro, las redes sociales no han parado de comentar. Los fans de la pareja han llenado las plataformas con mensajes de apoyo y esperanza. Un seguidor escribió, esto es amor verdadero. Espero que puedan superar todo y volver a estar juntos. Otro comentó, Yamur y Bar son el ejemplo de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Desde aquel instante, la escena frente a la casa de Yamur Yüksel se convirtió en el tema principal de conversación no solo entre los vecinos, sino también en todo Internet. Las cámaras de algunos curiosos captaron el momento exacto en que Bar bajaba lentamente el cartel, con los ojos aún fijos en la puerta cerrada de la casa. Era evidente que, a pesar de no haber recibido una respuesta definitiva, Bar no había perdido la fe. Horas más tarde, Bar fue visto sentado en un banco del parque cercano, con el cartel a su lado, como si esperara una señal, un mensaje, cualquier gesto de Yamur. Algunos fanáticos incluso se acercaron para mostrar su apoyo, tomarse fotos con él y expresarle palabras de aliento. No te rindas, ella te ama, le dijo una joven entre lágrimas, abrazándolo con fuerza. Los medios de comunicación no tardaron en llegar al lugar. En cuestión de minutos, reporteros, cámaras y micrófonos rodeaban a Bar, quien, aunque abrumado, decidió hacer una breve declaración, no estoy aquí por fama ni por publicidad. Estoy aquí porque amo a Yamur y estoy dispuesto a todo por una segunda oportunidad. Mientras tanto, Yamur permanecía en su casa, sin hacer declaraciones. Sus redes sociales enmudecieron por completo. Las últimas historias que había compartido, días antes del reencuentro, hablaban de introspección, de sanar heridas y de buscar paz. Los fans comenzaron a especular sobre lo que pasaría, ¿lo perdonaría? ¿Aceptaría volver con él? Pero lo que nadie esperaba era que al día siguiente, Yamur rompiera el silencio con una publicación que sacudió las plataformas digitales. Subió una foto del cartel Beni Affet, apoyado en la pared de su casa, acompañado del texto, algunas decisiones necesitan tiempo. Pero hay gestos que hablan más que 1000 palabras. La imagen superó el 1.000.000 de likes en menos de una hora y desató una ola de reacciones. Los programas de televisión comenzaron a analizar la historia desde todos los ángulos posibles. Algunos expertos en relaciones afirmaban que lo que Bar había hecho era un claro ejemplo de vulnerabilidad masculina, mientras que otros opinaban que tal exposición pública podría ser contraproducente. Sin embargo, la mayoría coincidía en algo,
el amor entre Bar y Yağmur no había desaparecido. Días después, nuevos rumores comenzaron a circular. Se dijo que ambos habían sido vistos en un café en la costa del Bósforo, sentados frente a frente, hablando durante horas. No hubo fotos claras, solo imágenes borrosas captadas desde lejos, pero suficientes para encender nuevamente la esperanza en los corazones de sus seguidores. Es solo una charla, dirían algunos. Es el principio de una reconciliación, insistirían otros. La incertidumbre, lejos de apagar el interés, lo avivaba aún más. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra entre ambos era analizada al detalle por quienes seguían su historia como si fuera una novela. Una semana después, en un giro inesperado, Yağmur Yüksel fue invitada a un popular programa de entrevistas nocturno. Allí, entre risas nerviosas y miradas cómplices con el presentador, finalmente habló: Bar es una persona importante en mi vida. No puedo borrar todo lo que vivimos juntos. Pero tampoco puedo olvidar el dolor que sentimos. Estoy en un proceso, un camino que tengo que recorrer para saber si podemos construir algo nuevo. El público la ovacionó. La entrevista fue tendencia durante días, y el hashtag #BeniAffet se convirtió en uno de los más utilizados en redes sociales a nivel nacional. La presión mediática fue tan grande que Bar también accedió a una entrevista exclusiva. Sentado en un ambiente íntimo, habló con el corazón en la mano: yo la perdí por mis errores. Pero estoy dispuesto a cambiar, a crecer, a aprender. Si ella me da una segunda oportunidad, no la dejaré ir jamás. El presentador, conmovido, le preguntó: ¿está seguro de que vale la pena todo esto? Bar, sin dudarlo, respondió: ella vale todo esto y más. En las semanas siguientes, el actor desapareció de los eventos públicos. Se dijo que había viajado al sur del país, buscando paz y claridad mental. Mientras tanto, Yağmur se enfocaba en un nuevo proyecto teatral, en el que interpretaba a una mujer dividida entre el perdón y el orgullo, un personaje que muchos consideraron un reflejo de su situación personal. Fue en el estreno de esa obra donde ocurrió el siguiente momento clave. Al final de la función, mientras los actores recibían aplausos de pie, Bar apareció en la primera fila del teatro. Su presencia fue una sorpresa total. Yağmur, al verlo, se quedó inmóvil por un instante, pero luego sonrió. Una sonrisa real, luminosa, que parecía contener una respuesta silenciosa. Al salir del teatro, los periodistas rodearon a ambos. Esta vez, no hubo evasivas. Yağmur tomó la mano de Bar y dijo: estamos empezando de nuevo. Con calma, con respeto y con todo el corazón. Las redes explotaron de emoción. Videos del momento fueron compartidos millones de veces. Fans de todo el mundo celebraban la noticia con frases como: el amor triunfó y lo sabíamos. Desde entonces, Bar y Yağmur han mantenido un perfil bajo, pero ya no ocultan su relación. Se les ha visto caminando juntos por la ciudad, compartiendo momentos sencillos: un café, un paseo, una tarde en el parque. Su historia, llena de altibajos, se ha convertido en un símbolo de redención, de segundas oportunidades, y de que a veces, solo hace falta el valor de decir: BeniAffet. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de este gesto romántico? ¿Creen que Yağmur debería darle una segunda oportunidad a Bar? Déjenos sus comentarios aquí abajo y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia que sigue dando mucho de qué hablar.